Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Donovan Ramírez. El día de hoy les quiero platicar acerca de la base de datos o también conocido como HSS. Si recuerdan en el video número uno, el proceso de aprovisionamiento es dar de alta la información de nuestros usuarios en las bases de datos. ¿Cuáles bases de datos? El día de hoy vamos a platicar cómo se les conocen durante las diferentes tecnologías, es decir, 2 y 3G, 4G, incluso 5G. ¿Qué tipo de información se da de alta en esta base de datos? Principalmente, entre muchas otras cosas, identificadores para el usuario, llaves de autenticación, registro de estatus para saber en dónde está registrado en ese momento el usuario. Es decir, si nuestro usuario está registrado en LTE, nuestro HCS o nuestra base de datos debe tener esa información para que cuando queramos entregar un servicio hacia el usuario, es decir, una llamada, por ejemplo, o un mensaje de texto, debemos de saber si el usuario va a estar en LTE o va a estar en 3G, por ejemplo. Ahora bien, ¿qué tipo de identificadores son los que usamos? Tenemos diferentes. Tenemos el IMSI, tenemos el INPI, tenemos el INPU. Dependiendo de la tecnología, incluso para 5G tenemos algo que se llama SUSI, tenemos algo que se llama SUPI, tenemos algo que se llama PI. Todos estos los iremos viendo más adelante en un video dedicado, no se preocupen, simplemente quiero que sepan que su número de abonado o su número de suscriptor dentro de las bases de datos o dentro del core, de las redes de IMS, de Volt y de 5G, tiene un número que se va a usar para el intercambio de información. Y finalmente, las llaves de autenticación son todas esa información de seguridad que necesitamos tener tanto en nuestros dispositivos como en la base para que haya ese intercambio y se pueda hacer uso de la red. Quiero nada más platicarles, por último concepto de este slide, que nuestra base está dividida en dos, en un front-end y en un back-end. El front-end es aquel que va a recibir todas las peticiones de señalización de otros elementos de red y en la base de datos backend o la sección backend va a ser la sección que va a guardar toda la información que vamos a usar para los diferentes procesos. Por ejemplo, si nuestro usuario está registrado, toda esa información se guarda aquí. Si nuestro usuario tiene servicios suplementarios, esa información también se guarda aquí. Pero el frontend es aquel que va a recibir todas las peticiones y va a ir a su base o a su sección backend para poder extraer toda esa información y poderla entregar. Sin importar la tecnología, siempre vamos a tener una base de datos. Para LTE o para EPC lo pueden encontrar como HSS de LTE o el HSS para EPC o el HSS para 4G. Para 3G, es decir, llamadas a través de la tecnología de Circuit Switch, lo vamos a encontrar como HLR. Para voz por LTE o por VoLTE es un HSS para IMS. Y para 5G lo vamos a encontrar como UDM. Estoy hablando de 5G, datos puramente, porque si queremos mandar la voz por 5G, vamos a ocupar el mismo HSS para IMS. Ahora bien, sí o sí necesitamos que el usuario primero se registre o haya un proceso de autenticación hacia la base de datos para poder hacer uso de la red. Es decir, si yo quisiera hacer una llamada, vamos a poner un ejemplo. Este usuario no soporta VoLTE. Eso quiere decir que vamos a hacer uso de la red de 3G o de la red CS. Entonces vamos a intercambiar información con nuestro HLR para poder hacer uso de esa red de 3G y comunicarnos con otros cores. Ahora vamos a poner otro ejemplo en el cual el usuario sí soporte VoLTE, es decir, que tenga voz por LTE. Eso quiere decir que va a haber un proceso de registro o va a haber un proceso también de autenticación. Digo, el proceso de autenticación viene establecido dentro del proceso de registro. Poco a poco lo iremos viendo con más detalle. Pero hay un intercambio de mensajes hacia esta red para que esta red nos permita salir hacia otras redes o incluso hacia la misma red. Es decir, yo estoy registrado en la red de AT&T y quiero llamarle a otro usuario de AT&T. Eso quiere decir que se queda en la misma red. Ahora bien, para 5G vamos a hacer algo parecido. Nos vamos a autenticar usando el UDM para poder hacer uso de datos por 5G. O si yo quisiera mandar la voz por 5G, vamos a registrarnos en el core de 5G y de ahí vamos a registrarnos en el core de IMS para 5G.
Espero que esto vaya quedando claro. Poco a poco iremos desmenuzándolo. Yo sé que son muchos conceptos o me estoy yendo muy rápido, pero quiero dejarles nada más como concepto básico de este slide que siempre vamos a tener una base de datos. Para VoLTE se llama IMS-HCS, para 5G se llama UDM. El resto de las tecnologías es algo muy común que ya tenemos, pero el objetivo de estos videos es irnos enfocando hacia las nuevas tecnologías. ¿Qué es lo que sucede ya en un proceso de señalización? Es decir, si yo quiero hacer una llamada de A a B, es decir, aquí tengo mis usuarios, ya sabemos que nuestro usuario debe de estar aprovisionado. Ahora, debemos asegurarnos que nuestro usuario esté registrado, es decir, que la red lo conozca y diga, sí, yo te voy a dar acceso, yo te voy a dejar usar los recursos cada vez que tú quieras hacer uso de ellos. Ahora bien, una vez que ya tenemos los procesos de registro completos, es decir, que nuestro usuario está registrado en la red, ¿qué es esto de forma un poquito más coloquial? Que tenga señal. Si tú ves en tu teléfono y tienes barritas y ahí dice el nombre de la compañía y dice LTE o dice VoLTE, perfecto. Eso quiere decir que ya está registrado en la red, ya puedes hacer uso de ella. Ahora, más adelante platicaremos un poquito acerca del protocolo SIP, que es el protocolo que usamos para voz por IP, en el cual vamos a mandar señalización, vamos a mandar mensajes de un punto a otro para que esos mensajes puedan ser contestados y haya un intercambio de señalización. Es decir, yo mando dígitos aquí, en esta primera flecha, y cuando lleguen todas las señales de control acá, este usuario va a timbrar. Es decir, aquí va a haber una experiencia de usuario donde este usuario esté timbrando. Y de este lado vamos a escuchar que ya está timbrando. Esta flecha de aquí abajo que dibujé es cuando ya contestó. Es decir, hay un intercambio de mensajes para saber que ya se puede establecer la media o que ya podemos hablar. Todo esto lo vamos a ver con el protocolo SIP, lo vamos a ver un poco más adelante. De momento quiero que sepan que nuestro HSS lo usamos para el registro, para que nuestros usuarios puedan hacer uso de la red y que debemos de saber también en dónde está registrado en ese momento el usuario. Es decir, si está registrado en una tecnología de 3G, si está registrado en una tecnología de 4G o incluso en una tecnología de 5G. La forma en la cual van a encontrar estos tipos de señalización o estos flujos de señalización es de la siguiente manera. Son líneas en las cuales vamos a ver los mensajes que se intercambian de algún elemento de red hacia otro elemento de red. Para que nosotros podamos completar LTE, es decir, para que nuestro usuario tenga datos por LTE, vamos a decir que está atachado o que el attach está completo. Y attach no es más que el usuario se intenta registrar o se intenta dar a conocer en el core de LTE y el core de LTE lo deja pasar. Es decir, dice, ok, yo te conozco, si eres el mismo que se aprovisionó, adelante. Si nuestro usuario soporta o nuestra terminal o incluso el perfil está diseñado para voz por LTE, es decir, para VoLTE, vamos a completar también un proceso de registro y no es más que un intercambio también de información de nuestros elementos de red hacia las bases de datos y los elementos que ya tenemos en el IMS. Entonces, repito y como concepto para que se lo queden, si nuestro usuario solamente soporta LTE, vamos a decir que está atachado en LTE. Si nuestro usuario también soporta IMS, va a tener tanto un attach de LTE como un registro en IMS. Y los flujos de señalización no es más que un conjunto o un intercambio de mensajes entre los elementos de red. Solamente para que recuerden y se queden con los conceptos principales, nuestra base de datos está dividida entre un frontend y un backend. El frontend es el que recibe todas las peticiones de señalización y el backend es donde tenemos almacenado todos los usuarios con toda su información. Necesitamos las bases de datos o el HSS para autenticar y para autorizar el uso de los recursos de la red. Ahí vamos a guardar información del suscriptor, como ya habíamos platicado, llaves de autenticación, identificadores para el usuario, estatus de registro, etc. Tenemos muchas otras cosas que se van a guardar ahí, pero quiero que de momento se queden con ese concepto. Y finalmente, esa información de registro la vamos a usar para handovers, para terminar las llamadas en el dominio correcto. Esto es,
cuando le queramos entregar la llamada al usuario, debemos de saber en qué tecnología está, si está en 3G, si está en 4G. Si el usuario está en 4G, yo debo de entregarla por los elementos de 4G. Pero si el usuario en ese momento se movió y la cobertura donde él está era de 3G, tengo que entregarla por los recursos de 3G. Entonces es por eso que necesitamos saber esa información, que es algo volátil, que va cambiando. Ahora, finalmente, quiero dejarles un concepto, algo importante que siempre se los platico a toda la gente con la cual he tratado, y cada vez que platicamos sobre este tipo de intercambio de información es: no me creas, búscalo en el estándar. Todo lo que yo te estoy diciendo simplemente es una introducción para que tú te sueltes, tú solito vayas, busques la información, la estudies. Esto simplemente es un concepto muy general, algo muy sencillo para que tengan esa idea o esa motivación de decir: ¿sabes qué? Quiero saber más del HCS, quiero saber más del UDM, que es para 5G, quiero saber más acerca de las interfaces con las cuales interactúa. Yo les recomiendo dos estándares principales, que es el 23002, que es un estándar del 3GPP en la cual les voy a explicar de forma muy sencilla qué hace cada elemento de red. Y también pueden revisar el estándar 21905, en el cual viene todo el vocabulario de 3GPP. Todos esos conceptos que yo les digo, como HCS, IMS, VoLTE, UDM, todos esos conceptos, digo, yo ya me los sé de memoria, pero mucha gente no, mucha gente es la primera vez que los está viendo. Yo les recomiendo que revisen ese estándar para que se vayan familiarizando con cada uno de ellos y todos los que existen en este mundo de las telecomunicaciones. Les agradezco muchísimo la atención, espero que haya sido claro. Poco a poco les iré dando más información del HCS y cómo interactúa con otros elementos de red. Les agradecería mucho que me ayuden a compartir este tipo de videos y que me hagan saber en algún comentario si es útil, si no es útil, si les está agradando este tipo de videos como más cortos. No me gustaría hacer un video de 2-3 horas porque es mucha la información que les puedo proporcionar, es muy fácil perderse. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.